Doctor Sagarese, ¿nos podría decir usted qué sucedió en la República Argentina después del gobierno de Hipólito Yrigoyen? Bueno, como decíamos en la columna anterior, el primero que llega por voto secreto obligatorio es Hipólito Yrigoyen en 1916. Bueno, tiene 2 años, comienzos, en los cuales él trata de cambiar lo que era el rumbo liberal conservador. Pero la oposición era muy fuerte, que no nos olvidemos que las grandes reformas laborales no existían y que el problema del trabajador era un problema terrible, porque se lo sometía a las condiciones más oprobiosas, por muchísimas horas de trabajo y poca paga. Esto da lugar a lo que se llamó enero de 1919, un enero sangriento, en los cuales hay una represión terrible contra los obreros metalúrgicos y los cuales da lugar a posteriori una matanza que no pueden justificar de ninguna manera. Lo mismo había sido en la primera década del siglo XX, del segundo gobierno de Roca, el de Manuel Quintana y Figueroa Alcón. Siempre el conservador, la realidad es que no le quería dar nada al trabajador y tenerlo esclavizado. A raíz de eso fueron las grandes fortunas de estos conservadores, que se puede ver en la Plaza San Martín en Buenos Aires, alrededor, todas esas casas inmensas, incluso la sede de Cancillería, el Círculo Militar, todas esas casas eran de los grandes conservadores de la Argentina. El tema es que a continuación también durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen se da lo que se llamó la masacre en la Patagonia Rebelde, en las cuales los peones perdían también por condiciones laborales y los grandes estancieros, todos de origen inglés, que eran los que habían ido con Roca cuando iba con lo que se llamó la campaña del desierto, y que realmente fue un genocidio de la raza nativa y que fue una masacre. Esto, la de la Patagonia Rebelde, también es una masacre que fue encabezada por el coronel Varela, que después es asesinado, igual que fue un asesino en la primera década, que fue Ramón Falcón. Todas estas cuestiones realmente eran muy difíciles y el trabajador siempre estaba sumido en la terrible pobreza y como les vuelvo a repetir, su vida transcurrió en conventillos, de cuestiones con grandes precios y muy condiciones infrahumanas. A Hipólito Yrigoyen le sucede Marcelo Torcuato de Alvear, que es el acto, lo que se llama hoy la boicotización, traiciona a Hipólito Yrigoyen y se da lo que se llamó el personalismo y el no personalismo. El personalismo estaba encabezado por Hipólito Yrigoyen y el no personalismo por Marcelo Torcuato de Alvear, en el cual vuelve a regir el tema conservador, razón por la cual se da lugar en 1928 la segunda presidencia de Yrigoyen, y como también había avances, no nos olvidemos que ya empezaba a influenciar muchísimo dos grandes aspectos económicos que después se iban a dar en las décadas siguientes, que eran los laboratorios medicinales y las petroleras. Las petroleras, encabezados por las petroleras norteamericanas, se oponían tenazmente a que surja YPF, encabezada por Enrique Mosconi, el general Mosconi, y que justamente se había designado para hacer un gran lanzamiento del proyecto el día 7 de septiembre de 1930. El golpe fue el 6 de septiembre de 1930, un día antes, por José Félix Uriburu, que como decía en la anterior columna, era sobrino de José Evaristo Uriburu, que había sido el presidente una vez que renuncia Luis Sáenz. Esto, el golpe militar, da lugar a lo que se llamó la década infame, que realmente fueron 13 años. 13 años realmente terribles, en los cuales da lugar a la presidencia de Agustín Pejusto con un fraude descomunal y de su vicepresidente Julito Roca. Julito Roca pasa la historia también por el famoso pacto Roca-Runciman con las carnes, por el escándalo de las carnes, porque también ese era otro aspecto económico del país, en que éramos saqueados por los frigoríficos ingleses
y que da lugar a numerosas cuestiones dentro del Senado de la Nación. Y fíjense ustedes que incluso dentro del Senado de la Nación, Lisandro de la Torre lo quieren asesinar por un comisario bonaerense y matan a su amigo Enzo Morales. Esto pasó por a la historia también como una tragedia, se imagina nada más ni nada menos que dentro del Senado de la Nación. Y a Agustín P. Justo lo sucede Marcelo Ortiz, que muere de diabetes, también terrible la presidencia de Ortiz, y Ramón Castillo, el catamarqueño Castillo. El catamarqueño Castillo es depuesto por el golpe de 1943, Rauso Ramírez y Edelmiro Julián Farrell. Edelmiro Julián Farrell lleva como vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Bienestar Social en la secretaría desconocida hasta entonces a un ignoto coronel llamado Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón empieza una dura lucha para darle beneficios a los trabajadores. En enero de 1944, a raíz de un terremoto en San Juan, hacen una gran festival de beneficio en el Luna Park. El Luna Park conoce a Eva Duarte de Perón y que iba a ser el símbolo político de la historia argentina, de la mujer que pasa a la historia universal, digamos, que es conocida en todo el mundo, sin cargo. A raíz de todo este trabajo que hace el coronel Perón, los conservadores empiezan a verlo con muy malos ojos y encabezados por un general, Ábalos, también salteño, que presiona a Farrell para que lo deponga Perón y lo mande preso. Efectivamente suceden así las cosas y Perón, que estaba en la isla del Tigre, que lo mandan a detener ahí, lo llevan a Martín García, donde ya había estado Hipólito Yrigoyen también cuando él. Esta isla de Martín García, el día 10 de octubre del año 1945 empiezan las grandes movilizaciones en todo el país en forma totalmente espontánea por el hombre que por primera vez le había dado los beneficios al trabajador. Razón por la cual todo ese fin de semana del 13 y 14 de octubre la movilización del país era tremenda, y ni qué decir en el Gran Buenos Aires, en todas las provincias de Buenos Aires, yendo hacia Buenos Aires para desencadenar finalmente ese día miércoles 17 de octubre del año 1945 en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo se da la siguiente secuencia de actos el 17 de octubre, en la que al pedir por la liberación del general Perón, Edelmiro Julián Farrell no tiene otra alternativa que mandar a buscarlo. Esa búsqueda es encabezada por un señor de apellido Colom, que era justamente el secretario de prensa cuando estaba en la Secretaría de Bienestar Social, Perón. Va al hospital militar y Perón, en pijama azul y un pañuelo blanco en el cuello, le dice, lo saluda y le dice, coronel, el general Farrell, que habla. Bueno, me he visto y va. Pues así suceden las cosas, tan es así que se reúne con Farrell, ya todo esto era más de las 10 de la noche, y Farrell dice, Perón le dice, que ¿para qué me llamó mi general? Le dice, mándelo a la casa, Perón. Y eran más de, según las estadísticas de la época, más de 1 millón de personas. Y ahí se produce esa noche, a partir de las 23:10, 23:15, la primera salida al ya histórico balcón de Perón, y con su famoso saludo, mandándolo a la casa y dando el primer saludo. A raíz de esto se dan las elecciones en 1946 y por primera vez accede a la presidencia de la Nación Juan Domingo Perón, con vicepresidente Hortensio Jazmín Quijano. A raíz de esto viene el voto femenino, que ya se imagina en 1916 recién el voto secreto masculino, y hasta 1952 recién se vota por primera vez a mujer. Y la labor de Eva Perón también es incesante, da una respuesta a todo el mundo, su famoso viaje a Europa
que no nos olvidemos que estaban en condiciones terribles después de la Segunda Guerra Mundial, y que llevando alimentos a Italia y a España, en las cuales es reconocida como, por supuesto, lo que era la primera dama argentina. A raíz de esto, Argentina es totalmente reconocida mundialmente. No olvidemos cómo era esos últimos años de la primera mitad del siglo XX, y la carnicería espantosa que había sido las dos guerras mundiales en Europa y todo, así que todo estaba destruido prácticamente. Bueno, Eva Perón posteriormente enferma de cáncer de útero, y es realmente atendida por los mejores especialistas, pero muere, y con ese fallecimiento, pero cae espiritualmente. También fallece Hortensio Jacunquita, que le da lugar a los últimos años realmente que no fueron buenos para él, tanto el año 53 como el 54, y desemboca en el 55, en la Revolución de Septiembre del 55, que fíjense ustedes, estaba encabezada por un general Leonardi, porque incluso ni los mismos golpistas pensaban que iban a ganar, y sin embargo ganaron, y lo que se llamó la Revolución Libertadora, que no fue nada libertadora, por cierto, sino una fusiladora. No nos olvidemos que lo fusilan al general Valle y a varios más ahí en los basureros de José de Autuárez, aunque el general Valle fue fusilado en una unidad penitenciaria. Y el tema fue que Perón es derrocado y asume Leonardi por pocos días, y a continuación Eugenio Aramburgo, con el vicepresidente Isaac Rojas. También, por supuesto, siempre comenzando de cero, por los odios, lo vuelvo a repetir, siempre existieron. A posteriori llega Frondizi en la elección del 58, y vamos a continuar desde acá para la próxima columna.